Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Seguimos teniendo un mal comportamiento, pero vamos a leer primero algunas noticias de la industria para que veamos dónde estamos y qué es lo que está pasando. Lo primero, comentar esto, que la industria cripto intensifica presión en el Senado para salvar la ley Clarity. No está muy claro que la ley Clarity vaya a pasar el escrutinio del Senado. Pasó el otro día el escrutinio del sector bancario del Senado, pero necesita pasar más pasos, ¿no?, para seguir adelante esta ley. Y como no está claro, pues hay empresas que están intentando influir en los senadores para que esta ley se apruebe, porque si fracasa y se pierde el impulso de aprobar esta ley, no se sabe cuándo se podrán volver a presentar las oportunidades para que esto fructifique en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, están poniendo toda la carne en el asador ahora porque es cuando se tiene que conseguir. Si no se consigue, quedaría la industria otra vez con una regulación incierta, basada en regulaciones para otros sectores, y no una regulación concreta para el mercado de criptomonedas, y seguiría sin estar claro qué es cada cosa dentro del sector. El acceso a los bancos seguiría estando limitado para muchas de las empresas, etcétera. O sea que estamos en un punto de stand-by, que está perjudicando evidentemente seguramente al comportamiento de los precios, pero bueno, de momento es lo que hay. ¿Qué más podemos comentar? Nos dice aquí una noticia que además luego voy a comentar, que está un poco en contradicción con otra que vemos por ahí. El Bitcoin cae aún más a medida que los mineros de Bitcoin se vuelcan hacia la IA y la legislación a favor de las criptomonedas se estanca. Vemos aquí otra vez lo de la legislación, lo de la ley Clarity, que se estanca, ¿no? Y nos dice que los mineros se vuelcan hacia la IA y por eso Bitcoin cae. Si miramos, o sea, los mineros es verdad que se están volcando hacia la IA, eso es cierto, pero no se está perdiendo hash rate, o sea que en realidad, pues algunos mineros estarán utilizando sus infraestructuras para la inteligencia artificial, pero la realidad es que no baja el hash rate, y si no baja el hash rate, quiere decir que otros están tomando su lugar. Ya veis cómo está, el hash rate es el gráfico azul, y el gráfico azul pues tuvo una caída fuerte en su momento en febrero, pero luego ha vuelto a recuperar y prácticamente estamos otra vez cerca de máximos. O sea que este titular no es cierto. O sea, sí, o sea, bueno, es cierto. Cierto parcialmente. Sí que es verdad que los mineros se vuelcan hacia la IA, pero Bitcoin no puede estar cayendo por eso porque hay otros mineros que están entrando nuevos. Si no, no estaría el hash rate así. No estaría subiendo estas últimas jornadas el hash rate. Estaría cayendo si se estuviese pasando a la IA. ¿Vale? Se estará pasando parte a la IA, pero están entrando nuevos a Bitcoin. Y eso compensa porque estamos teniendo subida del hash rate. O sea que el hash rate no está claudicando, no estamos teniendo una caída del hash rate importante. Al contrario, el hash rate se está comportando mejor que el precio. Y es extraño el comportamiento del precio. Así que yo creo que la única explicación es que la gente tiene miedo que no se apruebe la ley Clarity, porque es que si no, no veo ninguna explicación, ningún otro sentido. Porque ahora mismo volvemos a estar muy mal comparado con el resto de mercados. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver aquí el gráfico del SP500. Como veis, está en máximos. Está en máximos. Bitcoin ahora mismo, en el contexto general del mercado, debería estar en 83.000, 84.000. Y estamos $10.000 por debajo de eso. $10.000 por debajo de eso. El comportamiento que ha tenido Bitcoin, tanto en la caída de 126.000 hasta los 60.000, como en esta última caída de estas últimas 2 semanas y media, es un comportamiento totalmente anómalo en la historia de Bitcoin. Bitcoin, siempre que el mercado ha estado bien, Bitcoin ha estado bien, incluso mejor que el mercado. O sea, nunca ha habido un periodo de tiempo en el que se haya comportado tan disparatadamente mal con respecto al resto del mercado. Porque siempre hay que mirar el contexto, y el contexto dice que cuando los mercados han ido bien, Bitcoin siempre ha ido mejor, en general. Quizás algún periodo corto de tiempo, pues no, en unos días, pero no tanto como estas últimas ocasiones que hemos tenido. Entonces el comportamiento es muy malo. Desde esa caída de los 126.000 a los 60.000, que ya, pues eso, fue una caída del 50% cuando las bolsas apenas habían caído un 10 o menos.
que no tiene ningún... eh, es un comportamiento súper anómalo en Bitcoin. Nunca ha pasado eso, que caiga tanto con las bolsas sin caer prácticamente, ¿no? Y ahora, estas últimas semanas, pues estamos teniendo lo mismo. Estos últimos 3 días son nefastos. O sea, la caída que hemos tenido los últimos 3 días, desde los 78.000 hasta los 73.000 que hemos tocado hoy, pues son nefastos teniendo en cuenta que los mercados se han quedado ahí arriba, parados, en máximos. En máximos. Cuando tuvimos esta corrección desde los 7.500 en el SP500 a los 7.340, pues es normal que caiga un poco, como cayó aquí al principio un poco, ¿no? Vale. Pero a partir de ahí, con el rebote de la bolsa, deberíamos haber ido para arriba otra vez a los máximos y superarlos incluso un poco como ha hecho el SP500. Y en cambio estamos haciendo este comportamiento muy malo, con velas muy malas como la del viernes pasado y de estas 3 últimas, que son nefastas. O sea que ahora mismo estamos en una situación pues un poquito complicada. He dibujado nuevas líneas para que tengamos ahí de referencia. La línea alcista principal, que es la que empieza en los 60.000 y pasa por este punto de aquí del 29 de marzo, que es la línea principal, como digo, que espero que no se pierda. Tenemos el soporte este que no lo he dibujado, el del 72.700, que es justo donde ha rebotado hoy, que es el mínimo que dijimos que podía tocar en esta consolidación, en teoría. En teoría. En la práctica ya veremos, porque en teoría ese mínimo que deberíamos tocar en esta consolidación debería haber sido en el caso de que hubiese habido una corrección de bolsa. Es decir, este punto era lógico en el caso de que la bolsa hubiera corregido pues un 7% o una cosa así, que es lo que estábamos esperando más o menos, una corrección y una caída acompasada de Bitcoin a lo que hiciese la bolsa. Pero hemos caído sin que la bolsa caiga. Con lo cual, ¿qué pasa si la bolsa cae? O sea, la cosa no está nada bien. Estamos en el soporte último que deberíamos estar en el proceso de consolidación de este doble suelo y no ha caído la bolsa. O sea que estamos ahí en una situación, la verdad es que malísima ahora mismo, ¿no? He trazado también otras líneas. La línea anaranjada es una línea bajista del último tramo, de la corrección que ha iniciado desde los 82.000 y pico hasta ahora. Hasta que no superemos esa línea anaranjada no podemos tener atisbos de recuperación. Así que de momento el precio va a estar estancado por debajo de esa línea hasta que no la rompamos. Y la línea principal bajista, que la hemos abanicado porque como no ha sido capaz de establecer de momento máximos crecientes importantes que deberían ser por encima de los 98.000, pues de momento abanicamos la línea bajista y aunque rompió la línea bajista principal, que es la verde, ahora tenemos otra claramente porque nos ha dejado un máximo relativo claramente. Si aquí no hubiese caído el precio, si nos hubiésemos mantenido por aquí, por esta zona, un segundito, aquí quiero quitar, por esta zona, si nos hubiésemos mantenido, pues no era un máximo relativo claro, pero en el momento que se separa mucho de la zona, nos deja un máximo relativo claro aquí, entonces tomamos el punto de origen y este punto para tener esa referencia, porque esa línea azul también es importante. Hasta que no superemos esa línea azul, no hay mucho que hacer. Si superamos la naranja, pues rebotará hasta el azul, pero hasta que no superemos la azul, no tendremos opción de volver a marcar un máximo relativo creciente. ¿Vale? Y es el punto que nos indicará que la debilidad que tiene ahora mismo Bitcoin cambia y se convierte en fortaleza. Pero vamos a ver si eso ocurre, cuándo ocurre, en qué contexto ocurre y cómo está la bolsa en el momento que ocurra. Porque ya digo, no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo en el contexto general del mercado. Estamos comportándonos mucho peor y estamos lejos incluso de esas resistencias. Ahora mismo está súper lejos el 78.738, que bueno, ya digo, deberíamos estar claramente por encima, deberíamos estar en la zona 82, 83, incluso 84 ahora mismo. O sea que estamos $10.000 por debajo de la zona que correspondería por cómo está el resto del mercado, ¿vale? Así que nada, tenemos esas resistencias, tenemos que seguir vigilando esas zonas y vamos a ver si somos capaces en algún momento de darle la vuelta a la situación, yo qué sé, si avanza la ley Clarity o yo no sé qué necesitamos para salir de este atolladero, pero estamos en un atolladero, eso está claro, ¿no? Lo venimos ya viendo los últimos días, que ese comportamiento no está siendo el que debería.
y estas últimas 3 jornadas lo está corroborando. O sea, no tenemos un mercado ahora mismo que esté bien. Se está comportando como de los peores activos. Es cierto que el oro también está en mala situación ahora mismo. Quizás estemos ahora acusando esta caída también del oro, pero no me parece normal acusar la caída del oro cuando no hemos aprovechado la subida que tuvo a principios de año. O sea, no tiene tampoco... No sé, es muy raro. O sea, todo es raro porque no puede ser que no aprovechemos la subida del oro a principio de año, no aprovechemos la subida de la bolsa ahora y cuando cae la bolsa caemos, cuando cae el oro caemos. Es como que ahora mismo es el activo más paria que hay, Bitcoin. O sea, la gente va perdiendo interés en general. Se mantienen unos jugadores, unos actores concretos como MicroStrategy, Metaplane, etcétera, pero hay otros que se salen, como hemos visto, Mark Cuban, etcétera, algunas personas que se han visto pues desilusionadas también con el comportamiento y, y la verdad es que no les culpo porque realmente no está haciendo lo que debería hacer, ni mucho menos. Y bueno, pues ya digo, no sé cómo vamos a ser capaces de darle la vuelta a la situación porque, como digo, las narrativas más importantes están ya en juego. Y como no sea que la ley Clarity la están tomando con tanta importancia, que es lo que está haciendo que nos comportemos tan mal, si es eso, pues entonces cuando se apruebe tendremos mejor comportamiento. Pero si ni siquiera es eso, si se aprueba la ley en el Senado y vemos que ni siquiera con eso sube, pues la verdad es que no sé cómo va a subir. Si la bolsa está subiendo, si todo está positivo y no sube, si bueno, tenemos todos los ases ya sobre la mesa y no sube, pues la verdad es que no sé cómo nos vamos a desmarcar de la bolsa para recuperar todo este desaguisado que hemos hecho en estos últimos 10-12 días, ¿no? Así que nada, ese es el contexto. Luego la dominancia está bajando estos últimos días, seguramente habrá rebotado algún altcoin, ahora vamos a ver cuáles son, seguramente será Ethereum, vamos a ver. Aave sigue bajando, Cardano sigue bajando, en general todo está bastante feo. Los de los exchanges están subiendo. BGB sube un 1,07, rompe la resistencia. BNB baja hoy un 0,69, pero también ha subido los últimos días. Los exchanges que están eh, aprovechando todo. Entonces, ya no importa que las criptomonedas vayan mal para los exchange porque tienen otros productos. Ahora mismo ya tienen acciones tokenizadas que están subiendo muy bien, tienen otras cosas. Entonces están sacando volumen por otros lados y sigue comportándose bien. Han sido capaces de diversificar con otros mercados. Es decir, ya no se han quedado solo dependiendo del mercado de criptomonedas y ahora cuando las criptomonedas estén mal, pues siguen teniendo futuros o sea, perdón, acciones tokenizadas, etcétera, otras cosas que les dan margen para que cuando las criptomonedas estén mal, pues sigan teniendo actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que están salvando la situación bastante bien. Ethereum baja un 0,35%, no ha subido, o sea que no es de las que ha tirado para arriba de, o sea, para abajo de la dominancia de Bitcoin. No sé cuál habrá sido entonces. Vamos a ir viendo a ver si vemos alguna, o si no, quizás ha sido esa subida de BNB. Pero vamos, que Ethereum no, porque ya vemos que sigue bajo la línea bajista con mucha presión también. Otra también que pues he visto que hay gente ya también que ha defendido Ethereum a capa y espada y está saliendo también de Ethereum. O sea que no es solo Bitcoin, es en general que se ha perdido un poco el impulso de las criptomonedas, ¿no? Solana se mantiene en la misma zona, no hay movimiento tampoco. Tron baja un 0,61. XRP repitiendo, ha tenido bueno, un pequeño movimiento alcista ayer, pero al cierre no lo confirmó. Y ZK un 1,54% abajo, o sea que en general no es que estén muy bien, pero bueno, pues se ve que alguna pues ha impulsado un poquito a las altcoin, pues BNB quizás o alguna otra y ha recuperado un poquito de dominancia a las altcoin, pero vamos, que no hay nada especial, o sea, comportamiento como veis malo en general de Bitcoin, las altcoin tampoco salen del agujero en el que están metidos y nada, como tenemos como referencia esas líneas que he dibujado ahí, la naranja como primer objetivo de rebote y luego la azul como claramente el punto en el que tenemos que superar para empezar a rebotar con seriedad.
Y si somos capaces de hacerlo, si somos capaces de situarnos por encima de la línea azul, pues es posible que en el corto plazo, si rompe esa línea, en el momento que la rompa, tenga un impulso que nos saque un poquito del contexto general y se desmarque un poquito de las bolsas en general, pero si no lo logra, pues estamos bastante mal, la verdad. No. Y eso, lo peor no es que haya caído de 83.000 a 73.000, porque si cae y toda la bolsa está cayendo, pues es lo que hay, ¿no? Lo peor es que haya caído sin que haya pasado nada. O sea, eso es lo peor. Con la bolsa en máximos. Eso no tiene ningún. O sea, no tiene defensa. No tiene defensa ahora mismo. O sea, es decir que está muy mal. Es darte pistas de que está muy mal. Como estaba pues con la caída que tuvimos en enero. Es igual, o sea, igual de mal. O sea, estamos en una situación en la que no corresponde. Que no corresponde en el encaje global de todo el mercado. O sea, hay dinero a mansalva, se está demostrando porque entra en la bolsa, se está manteniendo la bolsa arriba, con una guerra que se está todavía sin cerrar, no hay acuerdo, con un petróleo caro porque tenemos una de las vías de negocio por donde pasa el 20% del petróleo ahora mismo cerrada y las bolsas están en máximos, o sea que dinero hay de sobra. Y en este contexto, en teoría, Bitcoin debería tener un valor por la descentralización y porque es un activo que no te lo pueden confiscar. Y en una situación así complicada, pues es el mejor dinero que puedes utilizar. Y sin embargo, pues no estamos donde deberíamos estar. Así que bueno, pues eso es lo que hay. Así que es lo que os puedo decir, no os puedo decir nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!